Hermanos, ¿les parece que oramos? ¿Les parece que oramos? ¿Sí? Paco, ¿estás allí acompañándonos? ¿Podés elevar una oración por estos pedidos? Bien, pastor, oremos. Amado Padre, nuestro buen Dios, Señor del cielo y de la tierra, cuán agradecidos estamos de permitirnos en esta hora reunirnos como hermanos a través de este medio con el propósito de alabar tu nombre, de glorificarte, de abrir tu palabra y conocer más de tu persona, de la persona maravillosa de Cristo. Saber, Señor, que tú eres el Dios del cielo y de la tierra, que eres un Dios todopoderoso, un Dios de amor, un Dios de misericordia, de perdón, de salvación, que eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por ello, Señor, elevamos gloria y honra a tu nombre. También queremos poner en tu mano de amor la vida de las personas que en esta hora sufren el avance cruel de la pandemia en su vida. Orar para que tú como médico divino ponga tus manos en su cuerpo sean tomado por tu Santo Espíritu, así para que tú puedas estar en ello. Eh, También queremos darte la gracia, Padre, porque algunas iglesias ya están vislumbrando el, el propósito de pronto reunirse nuevamente en tu casa para alabar y glorificar tu nombre. Queremos pedir, Señor, que tú puedas poner en cada hermano la responsabilidad y las prevenciones oportunas y que corresponden de acuerdo a la situación que vivimos. También queremos poner en tu mano de amor la vida de todas aquellas personas que han recibido el estudio bíblico y han decidido eh, bautizarse, entregar su vida a ti, que es la mayor y la más hermosa decisión que el hombre puede tomar en este mundo. Queremos pedir que tú afirmes esa decisión en sus corazones y que pronto tengamos el gozo de tenerlo como parte de tu pueblo. Queremos dejar y agradecer también por la vida, por lo que en estos tiempos han cumplido un año más de vida, porque tú los cuidas, los guardas y los preservas. Dejamos cada pedido que han sido formulados con labios audibles, porque tú cuidas de tus hijos durante cada jornada, durante la ida y la vuelta al trabajo, cuida de nuestros amados. Por eso, Señor, dejamos todo en tu mano de amor y abrimos nuestro corazón para escuchar el mensaje de tu palabra, para que podamos crecer en ese estilo de vida que tú quieres que tengamos en este mundo, para prepararnos para tu pronto regreso. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, gracias. Mis hermanos, este capítulo es maravilloso, pero ¿qué pasó? Por la extensión y que va a dar mucho para hablar de este capítulo, es que lo tuvimos que dividir en dos. Así que en esta noche nosotros veremos una parte de este capítulo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de algo característico de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que es el estilo de vida y las actividades que como iglesia remanente nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces vamos a avanzar y la idea de este capítulo, porque vamos a tocar algunos temas que tal vez quieras hacer alguna pregunta y no temas por allí mientras avanzamos con la presentación de preguntar algo que te llame la atención. ¿Sí? Porque vamos a ver varias cosas, seguramente estuviste leyendo el capítulo 6, así que vas a saber de lo que vamos a hablar. ¿Sí? Pero nosotros necesitamos, antes de empezar, tal vez situarnos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 37. ¿Sí? Vamos a buscar allí Marcos, capítulo 6, versículo 37. Abrí tu Biblia porque es necesario que así sea para que todo lo que nosotros hablemos esta noche esté fundamentado por la palabra de Dios. El versículo 37 dice lo siguiente. Respondiendo, él les dijo, hablando de Jesús, dadme vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. O sea que ahora estaban allí la multitud y Jesús dijo, denle de comer. Y ahora dice, ¿cómo vamos a hacer esto?
¿Cómo no van a alcanzar lo que tenemos para darle de comer? Ahora, es interesante porque él le dice a los discípulos, le dice a los discípulos, dice, ustedes denle de comer. No, Jesús no se dirige a los apóstoles y dice, ¿saben una cosa? Vengan que yo les voy a dar de comer. No, él encarga una tarea a los discípulos, ¿no? Y ahora, dice que quería probar la fe, ¿dónde compraremos, dónde conseguiremos el alimento para esto? Y le pregunta a un apóstol, que el apóstol conocía el lugar porque era oriundo de allí de la zona, donde se alimentaron los 5.000, sin contar mujeres ni niños. Entonces, calculemos que si estaba allí un hombre y su esposa y su hijo, por lo menos 15.000 personas podrían haber habido en ese lugar, porque acá hablan de 5.000 hombres nada más. Ahora, cuando Jesús le dice esto, le está dando una tarea especial a los 12 discípulos y a todos aquellos que lo seguían, ¿no? Ahora, en Lucas, capítulo 10, versículo 35, allí avanzando el siguiente evangelio, en Lucas capítulo 10, versículo 35, nosotros encontramos lo siguiente, allí es lo que el Espíritu Santo inspiró a este médico a escribir. Dice, al otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes, de más yo te lo pagaré cuando regreses. Ahora, ¿de quién estamos hablando acá? ¿De qué personaje estamos hablando? Estamos hablando de el buen samaritano. Él dice que al otro día, porque cuando él se dirigía, no dice la Biblia hacia dónde, pero él se dirigía en realidad, y encuentra en el camino a alguien que estaba tirado, golpeado, había sido maltratado por malhechores. Habían pasado allí sacerdotes, habían pasado levitas y habían hecho la vista gorda y no querer verlo, porque tal vez si está muerto nos vamos a sentir impuros, no vamos a poder adorar a Dios de esta manera. Entonces todo el formalismo que tenían ellos. Y un enemigo para ellos acérrimo, un samaritano, el que estaba allí golpeado era un judío, pero él, separando toda la diferencia que tenían como pueblo, a él lo que hace es socorre a aquel hombre que estaba golpeado. Y lo lleva con él, cura sus heridas, lo pone en su cabalgadura, lo lleva allí al mesonero, llega a aquel lugar, alquila para pasar la noche, cura y atiende a este hombre, y al otro día tenía que seguir camino. Y habla el mesonero y dice, mira, cuídamelo, ¿sí? Dale lo que necesite, cuando yo regrese, todo lo que vos gastes, yo te lo voy a reponer, ¿no? Ahora, el buen samaritano que curó las heridas, ¿quién es? Es Jesús. O sea, en la parábola mostraba en cierta manera también a Jesús. ¿Por qué digo esto? No, porque lo que Jesús en la historia le dice, no, o el samaritano le dice al mesonero, cuídalo, y todo lo que vos gastes, yo te lo voy a responder. Por eso el mesonero representaría en cierta manera también a los hijos de Dios, que deben atender las necesidades de los pobres. Jesús le dice al mesonero, ¿no? Jesús te dice a vos, cuídamelos, y todo lo que gastes, yo te lo voy a reponer, ¿no? Qué historia, ¿no? Porque Jesús, una de las actividades del remanente, del pueblo de Dios, es atender la necesidad de los demás. Que muchas veces con nuestros recursos, tanto de tiempo, a veces dinero, nosotros atendemos la necesidad de los demás. Pero es una inversión que nosotros hacemos por amor a Jesús. Y Jesús nos dice, cuando Él regrese, Él te va a dar el pago por lo que hiciste, ¿no? Y sabemos que eso va a ser cuando venga Jesús por segunda vez, ¿no? ¿A quién representaba estos 3 personajes, no? El hombre herido representa a los pobres, Jesús representa, o el buen samaritano representaría a Jesús en la historia, también, ¿no? Y el mesonero al pueblo de Dios, que debe cuidar de aquellos que están heridos. Ahora, nosotros encontramos un espíritu, o uno de los subtítulos que hemos encontrado allí, ¿sí? Tengo un problemita con la computadora nuevamente, permítame un segundo, ¿sí? Allí está, para poder con ustedes ir compartiendo la lectura. Allí estamos, a ver. Sí, el espíritu de servicio y de sacrificio propio es lo que nosotros tenemos que tener. Ahora, Elena de White, ella hace una declaración, ¿sí? Hace una declaración y dice lo siguiente: largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio se posesione de la iglesia entera,
de suerte que cada uno trabaje por él según su capacidad. O sea, Dios lo que espera es que la iglesia muestre su espíritu de servicio. La iglesia sos vos, y de acuerdo a tu capacidad que vos puedas ayudar al necesitado, que vos puedas acercar a aquel que está necesitando una ayuda, ¿no? Tal vez no todos podremos ayudar de la misma manera, pero el Señor necesita que lo hagas, que haya en vos un espíritu de servicio y también sacrificio propio, ¿no? Muchas veces dejar de hacer algunas cosas para nosotros por socorrer y ayudar a aquel que está necesitado, ¿no? Ahora, cuando los miembros de la iglesia, mirá esta declaración, cuando los miembros de la iglesia efectúen su labor señalada en los campos menesterosos de su barrio, ciudad, país y del extranjero, en cumplimiento de la comisión evangélica, dadle vosotros de comer, pronto será amonestado el mundo entero y el Señor Jesús volverá a la tierra con poder y grande gloria. Nosotros sabemos que hay un texto en la Biblia que dice, y será predicado este evangelio a todo el mundo, y entonces vendrá ¿qué? Vendrá el fin. O sea, cuando el evangelio sea predicado y nadie tenga la excusa de decir nunca me hablaron, si todos hayan escuchado al Señor Jesús, el Señor Jesús vendrá. Pero cuando habla de esto, no habla solamente que vos abras tu Biblia frente a ellos y le muestres, ¿sí? Está hablando de una religión práctica. O sea que no solamente abriendo la Biblia vos podés socorrer o predicar el evangelio, sino ayudando al necesitado. Ahora, si vos vas a los evangelios, te vas a dar cuenta que Jesús dejó el mejor ejemplo de la predicación del evangelio. A estos 5.000, él sintió compasión de ellos. Dice, ¿qué les hizo? Les dio de comer. Y después que le dio de comer a ellos, les siguió predicando. Cuando alguien se acercaba a Jesús, lo primero que hacía Jesús suplía su necesidad inmediata y recién le hablaba del reino de Dios. Y esa es la modalidad que nosotros debemos poner en práctica. Nosotros debemos ayudar a todos aquellos porque, en el nombre de Jesús, porque de esa manera estamos predicando la palabra de Dios, ¿no? O sea que si vos tenés un corazón guiado por el Espíritu Santo y ayuda a los demás sin siquiera abrir la Biblia, vos estás predicando el Evangelio porque la gente te reconoce como un hijo de Dios, ¿sí? Ahora, en todas partes hay tendencia a reemplazar el esfuerzo individual por la obra de las organizaciones. A veces esperamos esto, ¿no? Decir, bueno, ya el gobierno les va a ayudar, ¿no? Ya el gobierno, en este contexto de pandemia, había muchas familias que estaban necesitando ayuda. Y bueno, por un lado el gobierno presentaba el IFE, y uno se ponía a pensar, bueno, pero ya están con el IFE, el gobierno le va a ayudar. Nosotros jamás debemos pensar que eso debe reemplazar el esfuerzo individual que tenés. O sea, nosotros tenemos que poner nuestros esfuerzos para ayudar a las personas, ¿no? Ayudar a las personas ¿a qué? A que puedan saciar su necesidad. Muchos dejan a las instituciones y organizaciones la tarea de practicar la beneficencia. Se eximen del contacto con el mundo y sus corazones se enfrían. O sea, si vos no pones en práctica esto tarde o temprano, tu corazón se va a endurecer. Ahora, si nosotros amamos a Jesús, nosotros haremos esta tarea. En la Biblia encontramos nosotros un texto que en el contexto del regreso de Cristo, cuando Él separa los corderitos y los cabritos, Jesús le dice, por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y ha hablado cuando estuvo en la cárcel, cuando tuvo hambre, cuando tuvo sed, cuando estuvo desnudo, y cuando todos fueron a ayudarles. Y Jesús le dice, ¿lo hiciste con uno de mis hermanos más pequeños? No está hablando de niños acá. Cuando dice mis hermanos más pequeños, está hablando de aquellos pequeños en la fe. No solo de los que forman parte de tu iglesia, sino que también de aquellos que están afuera y no conocen como vos conoces al Señor Jesucristo. Entonces, esos son los pequeños en la fe, pero si vos no lo haces tarde o temprano, tu corazón se va a enfriar. Se absorben en sí mismos y se incapacitan para recibir impresiones. El amor a Dios y a los hombres desaparece del alma. O sea, cuando tu corazón no se compadece en la ayuda humanitaria a los demás, tu amor se va enfriando, no solo para con Dios, sino para los que te rodean también. Y esto sería muy triste que pase entre nosotros los cristianos. Y es por eso que nuestra práctica debe ser ayudar a aquellos que están necesitando de nuestra ayuda para seguir adelante, ¿sí?
permítanme, yo estoy... Ahí está, ¿sí? Ahora, en Marcos capítulo 6, versículo 37, ¿no? Mira lo que dice allí, volvemos otra vez al Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 37, vos tenés allí la pantalla para que vayas siguiendo por allí para charlar. En el versículo 37 encontramos lo siguiente: respondiendo le dijo, dadle vosotros de comer, ¿no? Lo que hemos leído hace rato. Y ellos, el versículo allí 37, ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Señor, ¿está seguro lo que nos está diciendo? Ahora, Cristo encomienda a cada discípulo una obra individual. Y esto no se puede delegar. Les habló a los discípulos. Y no puedes delegar a otro lo que vos podés hacer. La atención a aquellos que están necesitando, especialmente en el contexto ahora de pandemia, que están enfermos, los pobres, y la predicación del Evangelio a los perdidos no debe dejarse al cuidado de otras personas u organizaciones de caridad. Decimos muchas veces, bueno, ADRA se va a hacer cargo, o en el contexto católico, Cáritas se va a hacer cargo, el Ministerio de la Mujer se va a hacer cargo. No, esto es algo personal. El Señor mismo te dice a vos, dales de comer, ¿no? Y no está hablando solo de lo que entra por su boca y llega a su estómago, sino de la necesidad urgente que están teniendo. Ahora, el Evangelio exige responsabilidad y esfuerzo individual. Esto significa sacrificio personal. Esto significa que por allí tal vez tengamos nosotros que separar un tiempo que ocupaba para otras cosas para ayudar a aquellos que están necesitando realmente nuestra ayuda. El Señor Jesús dijo esto, ¿no? Negociad entre tanto que yo vengo, ¿no? Eso es lo que dijo Jesús, Lucas 19:13. Ahora, negocien, hagan las cosas, ahora que ustedes pueden, pero cuando yo venga ya no lo podrán hacer más, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, el 21 de abril de 1896, Elena de White nos aconsejó lo siguiente: quizás pasen apenas algunos años hasta que termine la historia de nuestra vida, pero debemos negociar hasta entonces. ¿Sabés vos hasta cuándo vas a vivir? ¿Sabés vos cuánto tiempo te resta? Ni vos ni yo sabemos cuánto tiempo nos resta. Pero mientras estemos en esta tierra, nosotros tenemos que hacer una tarea especial. Y es ayudar a aquellos que están necesitando de nosotros. Aquellos que están necesitando tanto alimento físico como espiritual. Aquellos que están necesitando un hombro en el cual poder asentar su cabeza para derramar las lágrimas por lo que le está pasando. Tenemos que hacerlo ahora, hermano, porque si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Una de las prácticas y una de las cosas como remanente que tenemos que hacer es esto: ayudar a aquellos que están necesitando de una ayuda del pueblo de Dios. Ahora, esto es interesante, ¿no? Porque Jesús, vos y yo sabemos que va a venir pronto. No tarda mucho en regresar, las profecías se están cumpliendo, los síntomas ya casi todos se cumplieron. Entonces Cristo en algún momento va a aparecer. Y ahora, ¿qué es lo que quisiera Él, no? Él quisiera que cada uno se educase a sí mismo para reflexionar con calma en cuanto a su segunda aparición. O sea, Cristo quiere que vos te eduques pensando, ¿no? Pronto viene Cristo, entonces, ¿qué me encomendó? ¿Qué nos encomendó de Él? Hacer esto. Ya va a venir, entonces tengo que hacerlo con mayor rapidez todavía en ayudar a los demás. Todos han de investigar la palabra de Dios diariamente. Hay un texto en Hebreos que dice, no, especialmente con el hecho de congregarse en las iglesias y no dejando de congregarse, como algunos ya lo tienen por costumbre, y más aún sabiendo que aquel día se acerca, ¿no? Sabiendo que Cristo viene, más aún yo tengo que asistir a la iglesia. Sabiendo que Cristo viene, más aún tengo que leer la Biblia, más aún tengo que relacionarme con Él, porque no vaya a ser que Él venga y me encuentre ocioso en otras cosas. Pero nosotros tenemos que hacer esto, tenemos que asistir a la iglesia, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que orar, pero sin descuidar los deberes presentes. O sea, Elena de White dice, hace todo eso, pero sin descuidar tus deberes. ¿Cómo? Tus deberes como buen ciudadano, en tu trabajo, en tu familia, sin descuidar eso, pero tampoco descuidando lo otro.
¿sí? Nosotros tenemos que empezar a conocer más a nuestro Señor que viene pronto. Cristo declaró que cuando Él venga, algunos miembros de su pueblo que lo esperan, vos lo esperás, yo lo espero, yo quiero que venga pronto. Estaremos ocupados en transacciones comerciales. O sea, cuando Cristo venga, muchos van a estar ocupados en otras cosas, pero no en cosas importantes. Tiene que haber un equilibrio en todo esto. Por supuesto, en ese equilibrio Dios tiene que tener la mejor parte. Algunos estarán sembrando en el campo, otros segando, otros recogiendo la cosecha, y otros moliendo en el molino. Y además los demás estarán durmiendo. Mateo 24 y Mateo 25 nos habla de esto. Ahora, no es la voluntad de Dios que vos, como escogido de Él, abandones tus deberes y responsabilidades de la vida y nos entreguemos todo a una contemplación ociosa viviendo un sueño religioso. Algunos por allí empezaron a estudiar los consejos de Elena de White y dicen esto, ¿no? Bueno, en algún momento tenemos que ir al campo. Ella lo dice, que en algún momento tenemos que ir al campo porque tenemos que aprender a vivir en el campo. Pero en estos momentos, el consejo es que te vayas, sí, podés ir al campo, que te vayas, pero con acceso a las ciudades. ¿Para qué? Para que vos puedas seguir predicando el Evangelio de Dios. Porque algunos piensan ir al campo es encerrarte solo allá y vivir tu sueño religioso. Cristo va a venir, no nos juntemos con los demás porque nos vamos a contaminar. Pero ¿quién va a predicar el Evangelio? Si vos te vas. Por supuesto, lo mejor es que si vos tienes para invertir, inviertas en un lugar más tranquilo que las ciudades, ¿no? En los cuales vos puedas adorar a Dios tranquilamente allí, lejos de los peligros que trae la ciudad, pero también con acceso, porque tenés que seguir predicando el Evangelio de Dios, tenés que seguir trabajando, no solo para Dios, sino para sostén de tu familia. Entonces no debemos vivir ese sueño religioso, decir, bueno, me voy allá, pero no me voy a juntar con los demás y no me voy a contaminar, y voy a abandonar todo. No, vos tenés responsabilidad, y tenés que cumplir con tus responsabilidades. Debemos, de paso, vivir como si cada día pudiese ser el último día. ¿No? Es uno de los subtítulos que tenemos allí en el capítulo 6. Debemos velar, obrar y orar como si este fuera el último día que se nos concede. ¿No? Tenés que estudiar la Biblia, tenés que hablar con Dios, tenés que trabajar para Dios, como si fuera el último día que estás sobre la tierra. ¿No? Si nosotros pusiésemos eso en nuestra cabeza, cuán pronto el Evangelio sería predicado y cuán pronto vendría Jesús a buscarnos. Ahora, nuestra única seguridad, la tuya y la mía, consiste en realizar nuestro trabajo cada día según se nos presenta, trabajando, velando, esperando, dependiendo de cada momento de la fuerza de aquel que estuvo muerto y que vive otra vez y que vive para siempre. O sea, tenés que pensar esto, ¿no? Pensar en esto, trabajando, velando y esperando, dependiendo de aquel que vino a esta tierra, murió por vos, resucitó por vos y hoy está en los cielos, abogando por vos y que en algún momento va a volver. Tenés que hacer esta tarea. El consejo para vos y para mí es que cada mañana nosotros nos consagremos a Dios con nuestros hijos. Ahora, ¿no? El otro día visitaba a alguien, me dice, bueno, pastor, a mí se me complica por allí en la mañana tener una relación bien estrecha con Dios, hacer todo lo que yo tengo que hacer, porque me levanto y entre los trajines del día y de acá para allá, entonces pasa el tiempo y tengo que salir rápido a mi trabajo y no dedico al Señor lo que tendría que dedicar. Vos cuando te levantas tenés que hablar con Dios, tenés que consagrarte a Él y consagrar a tus hijos, pero también tenés que buscar en el día un momento de calidad, no lo que te sobra, sino un momento de calidad separado para que como familia puedan meditar en la palabra de Dios. Ahora, un culto familiar es distinto a un culto personal. Un culto personal vos puedes explayarte todo el tiempo que vos quieras. Un culto familiar te lleva el tiempo de cantar un himno, cantar un cántico de alabanza a Dios, leer una porción de la Biblia y, como familia, orar al Señor por las necesidades. Ese es el tiempo que te lleva. Pero cada mañana, cuando te levantes, si tu culto familiar, tu culto personal en otro momento, pero cada mañana cuando te levantes, conságrate a Dios y consagra a tu familia a Dios. No contéis con los meses ni los años,
a vos ni a mí nos pertenecen. Solo el día presente es vuestro durante sus horas. Trabajad por el Maestro como si fuese vuestro último día en la tierra. Ahora, presentad vuestras peticiones, vuestros planes a Dios, a fin de que Él os ayude a ejecutarlo o abandonarlo según indique su providencia. O sea, vos tenés planes. Y a veces nuestros planes no son los planes de Dios. Entonces el Señor te sabrá guiar si es que tenés que ejecutar ese plan, te sabrá decir, o tenés que abandonarlo. Porque Dios es el que te va a ayudar en tus decisiones, si vos te consagrás diariamente. Si no te consagras, vas a hacer tu voluntad siempre. Necesitas consagrarte a Dios. Necesitas que tus planes estén allí en las manos del Señor para que Él te ayude a decidir. Ahora, una de las cosas como pueblo de Dios que hacemos es que nosotros guardamos el sábado, ¿sí? El sábado es muy importante y tal vez acá surjan algunas preguntas. Y la idea es que podamos charlar, ¿no? Vos y yo sabemos que somos hijos de Dios y que tenemos que llevar una observancia del sábado, no por miedo, sino por amor. Porque guardamos los mandamientos como adventistas no porque esté escrito solamente en la Biblia, sino por el amor que yo tengo a Dios, yo hago caso a lo que Él inspiró. Y el sábado debe ser de una manera consciente guardado. No hagas en él cosas que no deberías hacerlo. Mirá lo que se piensa del sábado. Nuestro Padre Celestial desea preservar un conocimiento de sí mismo entre los hombres mediante la observancia del sábado. Si yo al sábado lo hago a un lado de la ley, yo estoy apartando a Dios, le estoy diciendo al Señor, no eres mi creador. Porque el sábado es el único mandamiento que te muestra a Dios como creador de todo lo que existe y tu creador. Es por eso que a través del sábado Dios quiere preservar un conocimiento de sí mismo entre las personas. Para que si vos observas el sábado, vos reconoces a Dios como tu Señor y como tu Creador y como tu Redentor. Debemos guardarlo por eso. Ahora, desea que cada sábado dirija nuestras mentes a Él como el verdadero y viviente, como el Dios verdadero y viviente, y que al conocerlo podamos tener una vida de vida y paz. O sea, cuando llega el sábado, ¿cómo te sentís? ¿Te sentís agobiado porque llegó el sábado? ¿O te sentís en paz porque llegó el sábado? Sí, hay algo que yo realmente atesoré y más aún fue cuando estudiaba en la universidad. Porque mi estilo de vida no es un ejemplo en la universidad para nadie. ¿Por qué? Porque para poder estudiar yo trabajaba desde de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. O sea, yo quería los recursos para pagar la universidad, el alquiler, la comida y tal vez algo para vestirme, tenía que trabajar y todos tenemos que hacerlo. Pero mi trabajo en la fábrica de cereales, el único horario que podía ayudarme para que yo cumpliese con toda la carga de la universidad era que tenía que trabajar de noche, de 9 de la noche a 5 de la mañana. Entonces, llegar a mi casa a las 5:30, por allí, tal vez sin ducharte, meterte como estaba en la cama para poder dormir un poquito y media hora antes que empiece la clase, levantarte, bañarte y por allí desayunar algo, salir y a la 1:30 regresar a casa de la tarde, cocinar algo, comer hasta eso a 3 de la tarde, dormir un poquito y luego levantarte para estudiar y luego otra vez la rutina del trabajo. Y uno realmente en toda esta rutina, no les miento hermanos, realmente me cansé mucho. Me cansé muchísimo. Y por allí cualquiera podría decir, bueno, el sábado es el día de reposo, voy a estar más tranquilo, voy a dormir más. No, no, no. Ustedes saben que todo el cansancio que podía tener en la semana, el sábado desaparecía. Desaparecía totalmente. De la noche del viernes me iba a un culto, por allí buscaba a mi esposa, que en ese entonces era mi novia, y podíamos ir al culto. Al otro día levantarte y poder viajar a alguna iglesia que está necesitando como misionero y regresar entre las 9 menos cuarto, 9 menos 20, con todo tu uniforme de trabajo en la mochila, bajarte de la combi y salir a trabajar nuevamente. Pero el sábado era una delicia. El sábado, para mí, era ese cable a tierra en el cual yo estaba tranquilo y en paz.
Y eso debe ser para nosotros los adventistas del sábado. Debemos guardarlo, ¿por qué? Porque el Señor lo dice y porque lo amo a Él, ¿sí? El remanente, el remanente de cuándo hace los preparativos para guardar el sábado. Y acá yo lanzo la pregunta para ustedes, ¿desde cuándo empezamos nosotros a prepararnos para el sábado? Si alguno tiene por allí, si es algún valiente, quiere decir, bueno, yo el sábado empiezo a prepararme de tal hora a tal hora, la idea es aprender un poquito desde cuándo nosotros hacemos los preparativos para guardar el sábado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguno a ver que me ayude por allí? Si alguien quiere compartir lo que hace en la semana, ¿no? Antes que llegue el sábado, ¿cuándo empieza a hacer los preparativos? ¿Hay algún voluntario que pueda hacerlo? O tal vez escribir allí en el chat, ¿no? Si estás guardando el sábado, ¿cuándo empiezas a guardarlo? Bueno, pastor, Sí. hay dos cosas. El consejo es que nosotros deberíamos comenzar, apenas termine el sábado, el primer día de la semana, comenzar ya a pensar y proyectar todo lo que tiene que ver para estar listo y preparado cuando llegue el sábado. Es decir, el sábado debe ser el pensamiento que debe mover todas las actividades desde el primer día de la semana, es decir, del domingo. Ahora, eso es lo aconsejable, ¿no? Y a veces a nosotros como seres humanos nos cuesta ser perseverante en esto, pero es lo ideal. Debería ser el motor que debe mover nuestra vida, porque es un día especial, un día de adoración, de servicio al Señor y servicio al prójimo, ¿no? Porque en ese día se nos insta a visitar a los enfermos, predicar el Evangelio, hacer obra de caridad, como decíamos hace rato, ¿no? Entonces, Paco, vos empezás a hacer los preparativos ya el primer día de la semana, hasta el domingo empezás a hacer tus preparativos allí para poder llegar listo para el sábado. Mira esta cita, ¿sí? Yo quiero que vos veas esta cita. Durante toda la semana, durante toda la semana hemos de recordar el sábado y hacer preparativos para observarlo de acuerdo con el mandamiento. No hemos de observar el sábado meramente como un asunto legal. Hemos de comprender su relación espiritual con todas las transacciones de la vida. Es por eso que vos el sábado debes empezar a prepararlo el primer día de la semana. Inclusive vas a seguir haciendo tus trabajos, tus tareas, pero vas a ir pensando y ya planificando para qué vas a hacer cuando el sol se ponga en la tarde del viernes. El primer día de la semana debemos hacer todo esto. Los preparativos deben realizarse. Cuando el sábado se recuerda de esta manera, no se permitirá que lo temporal se inmiscuya en lo espiritual. No debiera dejarse para el sábado ningún deber que corresponde a los 6 días de trabajo. O sea, si vos no haces los preparativos antes, va a llegar el sábado y vas a seguir pensando en las cosas que tendrías que hacer y que no pudiste hacer. Y tal vez no las hagas físicamente, pero si tu cabeza ya está metido en todo eso, ¿de qué vale? ¿No? Cuando todo lo temporal, todo lo que podías haber hecho la semana, se inmiscuye en lo espiritual, el sábado no va a ser un deleite para vos. Por eso es que los preparativos empiezan el primer día de la semana, ¿no? Debes el domingo ya preparar tus cosas para el sábado. Con mi esposa nosotros compramos todo lo necesario para el sábado antes, ¿no? Y por lo menos ya el viernes, nosotros ya empezamos, mi esposa en realidad, no digo nosotros, pero mi esposa ya empieza a preparar la comida para el sábado. Entonces ya la pone allí todo listo para que solamente uno venga, ponga al horno o la caliente y listo, ¿no? Y la limpieza lo mismo, poder recibir el sábado de una manera de bien pulcra a tu casa, porque tiene que ser así. Vos sos parte del remanente de Dios, vos sos parte de la iglesia de Dios, ¿no? Tenemos una obra que cumplir el sábado. ¿Y cuál es eso? Atender la necesidad de la vida, cuidar a los enfermos, proveer a aquellos que están necesitando. Pero si vos no haces tu preparación y el sábado empezás a hacer cosas que tenías que haber hecho la semana, esto que está acá no lo vas a cumplir. Entonces tenés que prepararte antes, porque el sábado es lícito hacer el bien, ayudar a los demás.
el día que comparto más con mi familia, me voy a la iglesia, vengo, voy a visitar a alguien, está alguien enfermo allá, voy a orar con él. Ese es el espíritu del sábado. Dios no desea que ninguna de sus criaturas sufran una hora de dolor que pueda ser aliviada en sábado o cualquier otro día, ¿no? O sea que tampoco debemos dejar todo para el sábado. Algunos piensan el sábado y el sábado no es una delicia porque el sábado lo dedicamos solamente a un ejemplo. Si te gusta dar estudio bíblico, cargas el sábado de estudio bíblico y llegas a tu casa, pero re mal cansado. No, trata vos no solo del sábado hacerlo, sino que también en la semana, trata de aliviar las cargas del sábado, las cosas que tenés que hacer. Cualquier día de la semana podés dar un estudio bíblico, cualquier día de la semana podés ayudar. También, y el sábado también. Pero no sobrecargues el sábado, por favor. Ahora, ¿qué otro aspecto distingue al remanente? Ustedes estuvieron viendo, por eso que dividen dos. La fidelidad en los diezmos y las ofrendas. Levítico 27, versículo 1, 30 y 32, dice lo siguiente. Y habló Jehová a Moisés diciendo, de todas las décimas de la tierra, y de todas las décimas, perdón, de la tierra, así como de la simiente, dice allí, del fruto de los árboles son de Jehová son, cosa consagrada, sagrada, santa a Jehová, versículo 32, y toda décima de las vacas o décima de todo lo que pasa debajo de la vara, la décima será consagrada a Jehová. Nosotros tenemos fundamentos bíblicos para que sepamos que el diezmo le pertenece a Dios, ¿no? El diezmo le pertenece a Dios y el diezmo no te pertenece a vos. El diezmo es de Dios y algunos piensan diciendo, yo soy bueno con el Señor porque yo le estoy dando el diezmo. Ni vos ni yo somos buenos cuando diezmamos, ¿sí? Simplemente somos justos en devolverle lo que le pertenece a Él, ¿sí? Porque el diezmo le pertenece a Dios y vos no estás siendo bueno con Dios por algo que le pertenece a Él, es de Él. El fundamento bíblico dice la décima parte le pertenece a Dios. Ahora, nosotros tenemos que pensar y programar esto, siempre, el número 18, 25, 26, y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas, y les dirás, cuando tomares de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos para vuestra heredad, vosotros presentaré de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Nota que de aquí nace el remanente. ¿Quién eran los levitas? Eran aquellos que dirigían la parte espiritual del pueblo de Dios. Y tanto los levitas, aunque ellos no tenían un trabajo como tenían los demás, que labraban la tierra, criaban animales, no, ellos no tenían ese trabajo porque su trabajo era exclusivamente en guiar al pueblo en todo lo que es espiritual. Pero aún así le pedía a Dios a ellos que ellos diezmen. Entonces, hermanos, esta responsabilidad es para todo, incluyendo al pastor. El pastor también debe diezmar. El pastor debe diezmar y debe ser el ejemplo, y los líderes también deben hacerlo. Líderes de iglesia y todos aquellos que reconocen a Dios como su creador deberían hacerlo. Y ahora, el diezmo tiene un uso especial, ¿no? Que es para la predicación del evangelio. Entonces, cuando vos das esto, cuando vos das diezmo y ofrendás, vos sos partícipe de la predicación mundial del evangelio. Ahora, esto es interesante porque en la Biblia nosotros encontramos en Mateo que dicen, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y por qué te digo esto? Porque en el libro está. Y no es porque por ahí, el otro día me preguntaron, pastor, el sábado pasado, fui a visitar una familia que está estudiando la Biblia y me hizo una pregunta, pastor, ¿quién debe diezmar? ¿Aquel que se bautizó o también puede diezmar el que no se bautizó? El diezmo, lo que le pertenece a Dios, Dios le dio a todos la capacidad de hacer negocios. Entonces, no solo para el que aceptó a Dios como su Salvador debería diezmar, sino todo aquel que reconoce a Dios como su Salvador. Ese debería diezmar. Pero hay personas que no lo hacen. Ahora, hay personas que son conscientes y no lo hacen, pero yo quiero que vos entiendas esto, que esto es algo personal, que nadie debe a vos obligarte a hacerlo, porque es tan personal como tu relación con Dios.
¿no? Vos le serás fiel a Dios, ¿por qué? Porque te vas a empezar a relacionar con Él y es por amor que vos le devuelves a Él lo que le pertenece, ¿no? Y tenés cuidado, ¿por qué? Porque vuelvo a repetir, no solo con asistir a la iglesia significa que vamos a ser salvos. Y esto por ahí es incómodo hablar a un pastor, porque un pastor hable, ¿por qué incómodo para mí? Porque la mayoría piensa que el uso de los diezmos es como lo usan otras denominaciones, pero en nuestra iglesia el uso de diezmos es más, es tan santo, muy santo, que los pastores nosotros no tenemos parte en esto. Por eso que cada iglesia tiene su tesorero y son quienes manejan las finanzas de la iglesia. Entonces, en otras denominaciones tal vez el pastor se lleve los diezmos y todo, pero en nuestra iglesia el pastor no toca los diezmos, no toca el dinero que le pertenece a Dios. Eso lo administran a través de los tesoreros de la iglesia y administran en toda la obra de la predicación del evangelio de una manera equitativa. Ahora, concerniente a esto, el Espíritu Profecía dice esto: el diezmo es sagrado, reservado por Dios para Él mismo. Debe traérselo a su tesorería a fin de que sea usado para sostener a los obreros evangélicos en su trabajo. El Nuevo Testamento no promulga de nuevo la ley del diezmo, o sea, no vuelve a hablar, no vuelve a dar una nueva ley de diezmo, ¿no? Como tampoco la del sábado, porque la validez de ambos se da por establecida y su profundo significado espiritual se considera explicado. No se vuelve a dar, sino que, es más, cuando Jesús habla ya reconoce que es así y no da vuelta a las cosas y le dice, mira, las cosas son así, el sábado es así y el diezmo es así. Ahora, Jesús dijo, no pensé que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino he venido para cumplir. Por tanto, Jesús guardaba el sábado y pagaba los diezmos, fruto de su trabajo también en la carpintería. Recuerda que Jesús se bautizó a los 30 años y él trabajaba, era artesano, y con su trabajo él también devolvía los diezmos, porque él era ejemplo de todo. Entonces, si él lo hacía, yo también tengo que hacerlo. Ahora, el Señor llama hoy a los adventistas del séptimo día, en todo lugar, para que se consagre enteramente a Él, haciendo todo lo que esté a su alcance para su obra según la circunstancia en que se encuentre. Todo lo que podemos hacer, lo debemos hacer. Él desea verle mostrar por medio de dones y ofrendas generosas cuánto aprecian sus bendiciones y cuánta gratitud sienten por su misericordia. Cuando Cristo es el primero en tu vida, todo vas a entregarle a Él. Recuerda que ayudando a los demás con tus ofrendas es como si tú estarías haciendo a Jesús mismo, ¿no? Ahora, mis hermanos, el tiempo ha pasado, nosotros vamos a dejar acá y la semana que viene nosotros vamos a continuar. ¿Por qué? Porque vamos a ver un poquito cómo también nuestra iglesia está en el mundo y vamos a ver también sobre el culto familiar, el culto personal, pero esto es parte, ¿sí? Parte de lo que estamos viendo del estilo de vida y las actividades remanentes. Esto es parte, ¿sí? Yo quisiera preguntarte ahora, ¿no? ¿Hay algo que quieras acotar con respecto a lo que estuvimos hablando? ¿Algo que quisiera, tal vez te llamó la atención algo de esto? ¿Que quieras que charlemos, que expliquemos un poquito más? No sé si hay alguien que quisiera por allí compartir, le llamó la atención alguna cita que hemos compartido, hemos leído, no sé, hermanos. Por allí sobre el sábado, por allí las ofrendas, por allí el diezmo, por allí la obra misionera que debemos que llevar, la obra caritativa que tenemos que tener presente siempre para aquellos que están necesitando. Parece que son alumnos muy, pero muy aplicados, entendieron todo y no sé, si no hay alguna pregunta, bueno, vamos a ir avanzando con poder orar, poder pedir al Señor que nos ayude a vivir esto en nuestra vida, que podamos ser prácticos, no solo adventistas que conocen, sino que practican el conocimiento que el Señor nos ha dejado. Ojalá que el Señor los pueda bendecir y bueno, empecemos nosotros a serle fiel en todo lo que el Señor demande de nosotros. No hay ninguna pregunta. Espero por allí si hay algo, tal vez te llamó la atención algo. Me preguntaron esto y quiero preguntarles a ustedes. Me preguntaron en esto el sábado pasado, ¿cuándo comienza el sábado?
¿En qué momento comienza el sábado? ¿Alguno de ustedes podría ayudarme con esto? Bien, comenzamos a guardar el sábado a la puesta del sol del día viernes. Ajá. ¿Sí? A la puesta, sí, hasta la puesta, ¿no es cierto? A la puesta del sol el día viernes y durante toda la jornada que concluye el sábado a la puesta del sol. Estamos hablando de No sé si está 24, bien dicho. 24 horas de puesta del sol a puesta del sol. Esto es bíblico, ¿no? Así es. Guardar el sábado de esta manera es bíblico. Nosotros encontramos siempre un ejemplo cuando Dios crea, dice, fue la tarde y la mañana un día, fue la tarde y la mañana el segundo día, fue la tarde y la mañana el tercer día, y así. Y después encontramos algunos textos que nos habla de esto, ¿no? De puesta al sol a puesta al sol guardaré mis sábados. La puesta del sol ocurre cuando hay ausencia de luz, o vos ya notás la transición entre luz y oscuridad. Es más, el consejo siempre es que empieces a guardar un poquito antes y sigas guardándolo un poquito después de la puesta del sol. Siempre el consejo va a ser eso. ¿Por qué? Porque de esa manera vos podés tener la seguridad de que no le estás robando al Señor ni siquiera un segundo de lo que le pertenece a Él, ¿no? Cristian allí también nos ayuda, dice, de puesta al sol a puesta del sol, nos reunimos antes de la puesta del sol para alabar y recibirlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Antes de la puesta del sol, antes que se ponga el sol, vos ya empezás a guardar y disfrutar el sábado. Y cuando el sol se haya ocultado del otro día, vos lo puedas todavía un poquito, por si no ofender al Señor y robarle tal vez algunos minutos, porque si vos podés guardar todo el tiempo del sábado, ¿no? Desde que empezó el viernes la puesta del sol, y de repente hay alguna actividad que me llama la atención, un programa favorito, lo que sea, y vos estás jugando allí con el tiempo, decís, ya se pone, y con tu mano trata de bajar del sol a la fuerza, así, ocultate, porque necesito verlo, y algunos nos sentimos tentados de prender o jugar allí con el tiempo. No vaya a ser que también le estés robando a Dios alguno y tenés que todavía seguir guardando un poquito más. Lo mejor es, tal vez unos minutos más de la puesta del sol, vos puedas seguir guardándolo, ¿no? Y siempre terminar con una oración allí, agradeciendo al Señor por las bendiciones del sábado, ¿no? Recordad que el sábado lo vamos a seguir guardando en el cielo. Isaías 66, 23, y de mes en mes y de sábado en sábado vendremos a adorar delante de Él. ¿Sí? O sea que en el cielo es el único momento que vamos a adorarlo personalmente a Dios, y el cielo se guardará el sábado. Entonces acá es una escuela en la cual vos tenés que aprender, por amor al Señor, guardarlo como Él quiere que lo hagas. ¿Sí? Entonces, hermanos, Dios los bendiga, y tenemos tiempo. Pastor, Sí, Paco. Pastor, como el Evangelio es personal, durante este capítulo de lo que hemos visto hasta ahora, también se deduce que la adoración y el servicio es también una actividad personal que debemos a Dios y al prójimo, ¿no? A veces pensamos que son los líderes o la iglesia la que lleva adelante las actividades del remanente. Como el Evangelio es personal, el esfuerzo de servir al esfuerzo, entre comillas, porque ahí dice sacrificio personal, el esfuerzo de servir al Señor es una actividad individual, personal, no solo para servir al Señor, sino al hombre, ¿no? Eso sería destacarlo, ¿no? Poner énfasis en lo que usted ya ha dicho, pero quería poner énfasis en eso. Sí, gracias, Paco. Gracias, Pastor. Recuerden lo que Jesús dijo: por cuanto lo hiciste a mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. O sea, esa es la responsabilidad que pone el Señor en vos para ayudar a aquellos que no conocen lo que vos conoces. Y vuelvo a repetir, no es solamente la predicación con la palabra de Dios abierta. Nosotros hablamos del Señor Jesucristo con nuestras actitudes, con nuestra manera hasta de vestir, con nuestra manera de hablar. Hablamos del Señor Jesucristo, que es nuestro Señor, cómo gobierna, cuando yo ayudo a los demás de una manera desinteresada. ¿Sí? El pueblo de Dios
fue llamado a ayudar, suplir las necesidades de aquellos que bueno, no tienen la fe que tenés vos y que están pasando, tanto dentro como fuera de la iglesia, ¿no? Que están pasando necesidades. Un pueblo que fue llamado por Dios a serle fiel en todas las cosas, no, en todas las cosas, y no solo en algunos, sino en todo, y a cumplir todos los mandatos del Señor, ¿sí? Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. La semana que viene estaremos viendo la segunda parte de lo que es este capítulo. La verdad que yo cuando lo estuve leyendo, dijo, imposible darle como en otras veces un capítulo por día, pero bueno, la semana que viene estaremos viendo un poquito más. Quiero que cantemos, ¿sí? Y que cantemos el mismo cántico que hemos cantado en principio. Así que comparto mi pantalla y vamos a cantar. Todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino porque sé que si confío en Él, Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. En mi caminar. Oramos, hermanos, le pedimos al Señor que nos guíe allí en esta semanita, que es lo que falta. Algunos de nosotros tendrán ya la libertad de poder asistir a sus iglesias este sábado, otros esperarán el sábado que viene, pero bueno, hemos esperado 7 meses, así que podemos esperar tal vez una semanita más algunos, pero ya tendremos la dicha de poder compartir con algunos ya en las reuniones presenciales. Vamos a orar, ¿sí? Querido buen Dios, Señor, muchas gracias te damos porque nos insta, Señor, a vivir un estilo de vida diferente. Señor, tú nos llamaste a ser un pueblo diferente a los demás. No es fácil, querido Dios, porque nuestra tendencia es no hacerlo. Pero rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe para que podamos poner en práctica no solo lo que conocemos de palabras, sino que también nosotros vivimos lo que conocemos. Quiero pedirte por cada uno de mis hermanos para que tú los ayudes, para que todos nosotros podamos seguir preparándonos para ese maravilloso encuentro que tendremos contigo cuando vengas en las nubes a buscarnos. Señor, ayúdanos en nuestras necesidades.
En un principio oramos, Señor, por todo aquello que nos está tal vez estresando un poco, o aquello que nos mantiene pensativos, por salud, por trabajo, o por cualquier situación que nos esté pasando. Señor, hazte cargo, por favor, y ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz siempre. Bendícenos, y querido Dios, y gracias, muchas gracias por la salvación tan grande que nos das. Señor, como familia queremos que pronto vengas a buscarnos y oramos por eso en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga mucho, hermanos. ¿Sí?